respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Hola brodis, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren pues muy bien y que el episodio anterior no se les haya hecho tan pesado. Yo la verdad sí me sentí un poco pues cansado, no tanto por el tema que tomamos la vez pasada, me recordó la situación actual que estamos viviendo. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de todo esto, y así, como siempre, qué bueno que estás aquí, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, Felipe, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los brodis en este 12º episodio de Broadcast. Ya se me van los números porque ya ahora sí, cuando ya son de 2 cifras, pues ya es más difícil recordar en qué andamos. Como siempre es un placer, estoy muy emocionado porque seguimos en esto de acompañarnos. Algo así como diría Ángeles Mastretta, de ser el abrigo mutuo, dice ella, cuando las inclemencias de la información nos quieren derrotar. Últimamente han estado duras las noticias. Nuestro país, pues evidentemente, al igual que muchos otros, están pasando una situación complicada debido a la pandemia y se nos viene la crisis económica. Muchos quieren que termine el 2020, pero no piensan en cómo viene de bonito el 2021, que va a ser rete interesante. Hay que superar como esa negación que tenemos muchos mexicanos y mexicanas de que no va a suceder pues mayor cosa. Creo que hay que prevenirnos, no alarmarnos, pero sí estar atentos de lo que está sucediendo en el escenario global. Pensar global para actuar local. El tema de hoy, Felipe, está muy interesante, fíjate, porque como dices, nos recuerda lo tan mal que podemos llegar a estar como sociedad, como personas. No venimos en un sentido fatalista, sino más bien pues para que pensemos en la situación, para que encontremos las oportunidades que esta situación nos plantea. No vamos a restarle importancia a las redes sociales porque sabemos que son muy importantes y vamos a centrar nuestra reflexión en lo que sucede ahí. Vamos a comenzar con el tema de la polarización, de la intolerancia que permea en muchos ámbitos y cómo esto nos puede pues ocasionar graves problemas futuros. Sí, Yacine, la polarización pues es un tema que últimamente creo que todos al menos en algún momento nos hemos visto involucrados, ya sea de manera física, por ejemplo, a lo mejor en contacto con algún compañero de trabajo, en la familia, en algún tema de la comida, ¿no? O de manera virtual, ¿no? Peleando con alguien que comentó en algún tema, en alguna foto. Si son pues seguidores de Twitter, pues seguro soy pan diario. La red social de la polarización por excelencia es la red tóxica, ¿no? La que nos recuerda esas relaciones enfermas en las que es pura violencia, pura discusión. Bueno, hay cosas buenas, bastante buenas, pero en general abunda ese tipo de odio. Fíjate que también estaba leyendo que incluso en redes sociales que tú pensarías que cómo en esas puede haber odio, pero por ejemplo en Twitch, que es una red nueva, que es donde las personas se graban jugando videojuegos y les pagan. Tú puedes entrar, por ejemplo, desde una cuenta gratuita. Si tienes muchos seguidores, ya te empieza a pagar la empresa. Tengo entendido que es de Amazon esta plataforma. ¿Es lo único que haces en esa red social? Sí, entonces fíjate que yo pensaba que era aburrido, porque sí digo, oye, de esto de verdad es bueno, ¿qué onda? Y es chistoso porque es igual que un podcast, pero en lugar de estar hablando, están jugando videojuegos. Entonces, haz de cuenta que puedes estar jugando, por ejemplo, no sé, un juego de guerra y estar hablando de, no, sí, imagínate, papá, ¿no? Creo que es tu red ideal, ¿no? No, fíjate, mira, yo de chiquito sí me gustaban mucho los videojuegos, pero ya ahorita en la actualidad, pues ya es muy difícil estar... Multitarea, para hacer multitarea ahí, o sea, quemar horas jugando videojuegos y compartiendo con el mundo, pues cosas bonitas como las que compartimos siempre en Broadcast. Sí, fíjate que debería a lo mejor de abrir mi canal, porque sí llego a jugar, pero pues más como para mí, ¿no? Como algunos juegos que pues por diversión y ya casero, pero... Ahí también hay odio. Entonces es impresionante de repente darte cuenta que
Bueno, y ahí se gritan de, ay, tonto, o ay, no supiste hacer eso, ¿no? Y luego entre ellos se empiezan a atacar. Pero imagínate si eres un niño de 13 años, llegas a red social, empiezas a jugar, llega un güey de 15, ¿no? Un adolescente, le caes mal, te dice ahí tus cosas y tú, ¿qué onda, no? O sea, muchas redes lo que promueven es justo pues la polarización. Y bueno, si me lo permites, Yacine, Brody, quisiera hablar de la mente antes de comenzar a hablar de la polarización, porque siento que es un tema que a veces olvidamos, que antes que nada tenemos una cabeza y de la cabeza vienen pues nuestros pensamientos, o eso parecería ser, ¿no? Porque todavía no se tiene muy en claro de dónde surge la idea, ¿no? Pero lo que sí se tiene muy en claro es cómo funcionan los neurotransmisores en nuestro cerebro. Yo tenía un libro que compré hace mucho, porque soy una persona que le cuesta mucho trabajo llegar temprano a los lugares. Entonces sí tengo que admitir que yo soy un impuntual, así, desde nacimiento. El libro se llama La paradoja del chimpancé, del Dr. Steve Peters. Y lo digo porque yo lo compré porque me habían comentado que ese libro era bueno si yo quería cambiar un hábito. Te explicaba mucho cómo funcionaba tu cerebro y cómo empezar a tener ciertos cambios rutinarios para que tu propio cuerpo te hiciera caso de hacer ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, pararte más temprano, hacer ejercicio, forzarte a tener una lectura. Sería como una especie de neuroprogramación, ¿no? Esto que le llaman de neurolenguaje y toda esta onda. Pues sería esto, pero aplicado. Este doctor era bueno porque además era coach de deportistas y les ayudaba a sus rendimientos. De hecho, ya sabes, ¿no? Cuando ven uno de estos libros, atrás le ponen las citas y venía que gracias a esto llega a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien llegó a los Juegos Olímpicos gracias a este libro, dije, espero que pueda pararme temprano. ¿Y qué creen? No lo logró, pero sí logró ayudarme mucho en otras cosas, ¿eh? O sea, sí se lo recomiendo. La verdad es que es un libro bastante más informativo, ¿no? Son de estos libros de que al final de cuentas, pues si uno tiene las ganas de hacerlo, pues los acaba haciendo. Pero me gustó mucho porque en el comienzo te explica que tú tienes siete zonas del cerebro, ¿no? El cerebro pues todavía está en estudio, no se conoce mucho de su comportamiento. Por ejemplo, las zonas del lenguaje y cómo lo interpretas, pues todavía está en debate. Se tenían ciertas ideas y ahora ya no. Pero lo que se sabe es que nuestro cerebro funciona por contexto y por comparación y contrastes. Esto es por una manera evolutiva. El cerebro humano usa neurotransmisores para hacer descansar a nuestro cuerpo, para activarlo, para X, Y cosas, ¿no? Está la hormona del estrés, que es el cortisol, la de la dopamina, ¿no? Que es la de la felicidad, ¿no? La de la oxitocina, que es la del amor, y ya sabes, ¿no? Todas estas que luego vienen en tu test, ¿no? De cómo aumentar la dopamina diaria, ¿no? Para que te sientas feliz. Estos neurotransmisores, al final, pues, se reducen a activarse en un sistema que se llama el sistema límbico. Y parecería que tiene una función, pues, bastante primitiva en nuestro cerebro. Un amigo mío me recomendó una película que está en Netflix. Esa también se les recomiendo, que se llama El Dilema Social. Que como nosotros les comentábamos en el podcast del episodio 5 de los bots, que ya más o menos les adelantábamos cómo funcionan todas estas tendencias, ahí explican de manera más real cómo funcionan todas las redes sociales y cómo generan que tú te estés enganchando a estar todo el tiempo consumiéndolas a través de que te polaricen, de que te activen neurotransmisores. Y en este libro me gustó que explicaban que hay 3 zonas del cerebro, que es la límbico, la frontal y la parietal. Y él les ponía como un personaje. Decía que el frontal es el humano, que el límbico es el changuito y que el parietal es una computadora. Y él, o sea, obviamente él te las decía así para que tú entendieras cómo se programa tu cerebro, ¿no? Y yo se las explico para que entiendan también cómo funcionan y se puedan detener ante un caso de polarización, del que después hablaremos y ya definiremos. Ahorita es como para entender por qué entramos a la polarización, ¿no? O sea, por qué es tan fácil caerle. Sí, claro, no nos resistimos ni tantito a los temas. Sí, ¿no? O sea, nos encanta, pues. El humano es el que hace la acción, o sea, como que el que es consciente, ¿no? Pero hay veces que tú eres consciente de que quieres hacer una cosa y pareciera que quieres hacer otra. Por ejemplo, en la mañana, ¿no te pasa? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Abrir los ojos. Bueno, y después... Varía la cosa, no sé, de pronto, pues querer dormir más a veces. No, pero ¿a poco no agarras el teléfono? Ajá, agarro el teléfono. Ahí está, y así. Entonces, por ejemplo, eso es tu cerebro parietal. Que es el que toma la decisión final. No, es el que se programa. Es el que, digamos, que ya sabe que todo el tiempo va haciendo lo mismo. Entonces agarra y dice, mira, ya siempre en la mañana agarra el celular, entonces ya ni le digo nada, ¿no? En automático. Exacto. Pero entonces imagínate que en la mañana tú agarras y ves una noticia fea. Adivina quién se va a activar, ¿el humano o el changuito?
Pues el changuito. El changuito es el que siente las emociones. Sí, y adivinan qué es el sistema límbico, y adivinan todo el día cómo te vas a sentir, pues encabronado, porque tu primera reacción en el día fue la del changuito. Y si tu humano no es consciente de que tú mismo te provocaste de manera pues aleatoria, ¿no? O sea, pues ves una mala noticia, no sabes qué onda, pero a veces no sabes procesarla y nunca sabes la noticia que te va a llegar, ¿no? Si, por ejemplo, te tardas 2 horas en procesar una emoción, porque ahí ya depende de una persona, ya mínimo ya le hiciste feo al del Oxxo, al del Uber, o sea, ya te peleas con 3-4. Ya repartí la cadena de sufrimiento por todos lados, nada más porque, pues, mi changuito, no dominé al changuito. Exacto, interior, ¿no? Y luego imagínate si además, ves un comentario en una de tus fotos, un retweet que no querías, te salen con el pack, ¿no? Se pone complicado. Entonces, aquí lo que él decía es que, pues, al final de cuentas, el humano tiene que hacer actividades para detenerse y no activar al changuito, porque el changuito contamina tu torrente sanguíneo con los neurotransmisores. O sea, el changuito es el sistema límbico. O sea, si tú estás estresado, tu cuerpo va a decir, voy a sacar cortisol. Si tú estás buen pedo, saco dopamina, ¿no? Ya nos lo explicaba también el doctor en el tema, en el podcast de la marihuana, que si tú haces ejercicio y tienes una vida pues sana relativamente, pues vas a estar feliz, ¿no? Y puede que a lo mejor, aunque haya polarización, tú no caigas en esto. Pero mientras más debilitado estés emocionalmente, pues más fácil vas a caer en la polarización. Porque es chistoso, ¿no? Porque de repente sí, neta, sí tenemos un chango adentro y pues hay que controlarlo. O sea, a veces sí nos enojamos, y a mí me ha pasado, y dices, ¡ah! Y hasta nos ha pasado en el podcast, ¿no? Que agarramos y despotricamos y, ¡ay! Pero pues le bajamos y lo editamos, porque si saliera completo... Los mandriles hablando sería el tema en cuestión, ¿no? Moncats. Fíjate que donde abundan también mandriles es en las redes sociales. Ahí se pone muy intensa la cosa todos los días. Y si ya vimos que pues dañamos a nuestro chango interior cuando vemos noticias y temas controversiales en las redes sociales, hay que tener cuidado y hay que pues apaciguarnos. Por un lado, en el consumo de información, en qué tantas horas le dedicamos a exponernos a redes sociales, porque obviamente si ampliamos el número de horas que estamos en redes sociales, pues también aumentamos las posibilidades de enojarnos con un comentario o con una noticia que nos desagrada, ¿no? Es triste abrir Facebook, Twitter en la mañana y enterarte desde 5 o 6 de la mañana, pues lo mal que podemos llegar a estar. Digo, no los estoy invitando a que ignoremos la realidad, pero solamente a que pensemos y replanteemos si necesitamos tantas horas de información o exposición a la misma. Y bueno, ¿qué es eso de la polarización, Felipe? La polarización es un término, si quieres hasta verlo físico, ¿no? Ocurre también en fenómenos como la luz. Por ejemplo, cuando la luz rebota, cambia de dirección y se dice que se polariza. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que llega un rayo de luz directo al suelo, ¿no? Y va a decir, este güey ya me está hablando, pero es para que se den cuenta la importancia del significado y la etimología. Ah, no es cierto. No, pero sí es para que entiendan más. ¿Por qué? Porque cuando un rayo de luz llega, y por ejemplo una superficie blanca sale por todas partes, entonces eso a ti te ilumina demasiado, te vislumbra. Entonces los rayos que están llegando más los que están saliendo, se dice que hay una luz polarizada porque hay demasiados rayos saliendo por todas partes. Hay unos lentes especiales que se llaman polarizados que te ayudan te los pones y te limpian la imagen. De hecho, de verdad, si pueden ir a una óptica, por favor hagan este ejercicio y díganles que les hagan la prueba del polarizado. Te ponen una especie de plaquita metálica que se ve blanco, plata, en cualquier óptica. No, pero esa plaquita, ¿dónde la ponen? En un cuadro, la tienen así como puesta por ahí. Te pones los lentes y ya puedes ver definidamente. O sea, ves con colorcitos. Y dices, órale, la polarización actual, ¿cómo se definiría? Pues es una lucha ideológica, ¿no? Pasamos de los planteamientos que nos decía Marx de que había una lucha de clases, ¿no? De esta dialéctica, ¿no? En las cuales las personas se peleaban unas a otras por una, pues, diferencia, ¿no? Que ahí era real, ¿no? Porque había como oprimidos y opresores, ¿no? Pero ahora ya estamos en una lucha de mi idea contra la tuya, ¿no? Entonces, ahorita la polarización, y por eso ponía el ejemplo de los lentes, ya ni sabemos de dónde viene. ¿Por qué? Porque hay de conspiracionistas, hay de lucha de clases, hay polarización ideológica, pero puede ser política, puede ser por cuestiones de raza, de
de gustos, de género, estoy hablando de homofobia, xenofobia, estamos hablando inclusive de clasismo, racismo, ¿no? Como el caso de Estados Unidos y todas estas protestas por las muertes del Black Matters, ¿no? Estamos viviendo un periodo de polarización extrema. Generalmente la polarización se entendería solo en un área, ¿no? Como izquierda-derecha y ya, ¿no? O como la política, los buenos y los malos, ¿no? Liberales y conservadores y ya. Pero no, se está dando que hay mucha polarización en la sociedad y esto es debido a que pues hay un gran descontento por muchas cuestiones, tanto sociales como económicas. Venimos no solo de una crisis de 2008, también de cambios políticos, pues viene el cambio climático, estamos ahorita enfrentando la crisis del COVID y lo que viene de una futura crisis económica, la pérdida de empleos, despidos y párenle a agregar, ¿no? Digo, al final de cuentas creo que hoy hemos tratado justo de explicar todo esto en todos los episodios, pues también para llegar a este tipo de temas en los cuales ya podemos plantear, ok, existe esta polarización, ¿cómo se come? ¿Cómo le hago para vivir? Porque parecería ser que también a veces como humanos olvidamos que esto, además de que existe, pues es a lo que nos tenemos que enfrentar como sociedad. Así como las sociedades, por ejemplo, ponte tú, del 1910, se plantearon realizar el movimiento de revolución en México, así nos tenemos que plantear nosotros, a ver, no un movimiento de revolución así que aquí te me van a decir, otra vez el anarquista, no, pero sí a lo mejor qué cambios podemos hacer para justo no llegar a lo que comentábamos, ¿no? A todos estos escenarios extremistas. Ahora, esta polarización existe también porque es real. O sea, yo creo que al final de cuentas nadie se manifiesta por algo que no sienta. Al final de cuentas, muchas de las personas, por ejemplo, conspiracionistas, pues son personas que han sido, a lo mejor, pues tratadas mal por el sistema, y no tanto por el sistema, ¿no? Sino porque les han pasado cosas que han estado fuera de sus manos y que a lo mejor el gobierno no ha podido responderles. La otra vez estábamos hablando que muchos de ellos se levantan por la onda del dinero y toda esta cuestión. Hay otros que inclusive, por ejemplo, creen en los astros. Y mira, yo no sé si sea cierto o no, pero según los astros, pues esta es una época de cambio. Bueno, Plutón es un planeta para ellos que tiene cualidades de transformación y de muerte, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿qué onda, no? Y yo creo que, mira, ya tomando en serio este proceso que dicen ellos de la transformación y de la muerte, también hablan de un renacer, y por eso lo tomaba, no más por el lado poético. ¿No sería también un momento ya de renacer de ideas? O sea, decir, voy a polarizar, pero ¿cómo voy a polarizar? O sea, ¿cómo voy a entrar al kit? Yo vendría ahorita, por ejemplo, a lo mejor con una cuestión más moderada, ¿no? Pero, no sé tú, Yacine, cómo veas. Yo recogería más bien la analogía de los polos. Para que las personas entiendan el proceso de polarización hay que recordar nuestras clases de geografía y pues nos acordemos que el polo norte y el polo sur están en los extremos del planeta, uno arriba, según la convención internacional, el polo norte, y otro abajo, polo sur, así lo representamos gráficamente y así crecimos con la idea, que el norte está arriba y el sur está abajo. Y que, pues, por más que intentemos, nunca se van a juntar. Es imposible juntar los polos. De hecho, hay muchas canciones, poemas y referencias que aluden justamente a este tema. Y así nosotros en la sociedad partimos de temas controversiales y esos temas controversiales, llámese la manera en la que hay que llevar la economía de un país, llámese estado laico, estado religioso, llámese cambio climático, hay un sinfín de temas que polarizan las ideas. En México actualmente vivimos pues una crisis de polarización porque hay distintos temas en la agenda social que nos llevan a ubicarnos a un extremo u otro. Y no hay coincidencias porque aparentemente, como bien dices Felipe, pues vivimos en un cóctel de realidades complejísimas, con problemas muy retadores y que parece que no van a tener solución en lo corto ni en el mediano plazo, y que podría a eso sumársele pues la ineptitud de varios gobiernos y también un ingrediente muy en particular, y es para ir ya aterrizando un posible escenario de solución, también es por nuestra incapacidad de escuchar o dialogar con el otro. Las maneras en las que actualmente nos comunicamos, las mismas redes sociales que es el lugar en donde podemos ver con muchísima más claridad todo este proceso de polarización, nos han permitido generar burbujas informativas, es decir, redes personales
con las que interactuamos y nos comunicamos de manera permanente, que generalmente comparten nuestras ideas, nuestras ideologías. Esas redes son muy poderosas y son muy peligrosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por un lado nos pueden proteger al generar como una especie de comodidad en la que yo puedo expresarme libremente sin tener el miedo a que alguien llegue y me conflictúe o que me agreda por pensar distinto. Eso es conveniente y muy bonito, es como la familia. Generalmente en la familia se homologan ciertos criterios, pero por otro lado eso pues envicia a las personas y nos quita la práctica de poder conversar con gentes que hablan distinto a nosotros. Entonces, al no ser capaces ya de poder iniciar un diálogo más o menos decente en el que de entrada ya tienes una apertura flexible para poder dialogar y no te predispones desde antes de sentarte a encontrar las diferencias y a fijar tus posturas, y no, para no cambiarlas, creo que eso contribuye a que el tema de la polarización pues se acentúe y se agudice aún más en nuestro país. Y no sé si, yo estoy hablando aquí del caso mexicano, pareciera ser que a nivel latinoamericano, incluso americano, porque ya en Estados Unidos también se ve el asunto, creo que vivimos en una era bastante polarizada, ideológicamente hablando, ¿no? Que el concepto parte de un distanciamiento social en el que también el tema económico contribuye, como decías, recopilando las ideas de Marx, parte de la lucha entre clases sociales. Esa es una base objetiva, digámoslo así, pero a nivel ideológico y simbólico pues se acentúa mucho. Fíjate que aquí en México los brodis mexicanos nos van a entender muy bien, pero para quien no sepa del caso, lo voy a relatar brevemente. En el Estado de México, en la zona conurbada de la capital de nuestro país, una cámara de seguridad grabó como en un intento fallido de asalto a mano armada, creo, o no sé qué sucedió realmente ahí, no estoy tan seguro qué fue lo que salió tan mal, pero en ese intento de asalto, pues que los pasajeros se defienden y tunden, le dan una golpiza tremenda a uno de los dos ladrones, ¿no? Al que no logró escapar. Y lo dejan sin ropa. Bien madreado, ¿no? O sea, la verdad que sí estuvo divertido, la verdad que yo sí sentí un placer tremendo. Hasta compartí ahí unos memes en mis redes sociales y todo feliz y todo contento. Pero al otro día me di cuenta que ese tema generó controversia sobre si era sano o no reírnos de esa manera de la desgracia ajena, ¿no? Porque pues al pobre lo tundieron, creo que hasta se murió, ¿no? No, ese fue otro, porque después de ahí hubo otro caso donde sí lo lincharon, pero no, él sí nomás lo encueraron y lo aventaron. De hecho, lo chistoso fue la parte de que lo dejan sin ropa, porque pues, sí es los memes que yo vieran de ¿y por qué? ¿No? Y a mí me gustó mucho uno de que era de Matando Cabos, porque, bueno, también la película mexicana. No podemos describirnos. No lo mataron, sí lo dejaron sin ropa nada más, pero sí hay casos donde en cada asalto pues acá gente linchada, ¿no? Y en México recordemos que quizás a lo mejor en la ciudad metropolitana no se conoce mucho el término de autodefensas. Y yo no es que esté en contra de ellas, pero tampoco puedo estar a favor, porque recordemos que si estamos en un estado de derecho, pues se supone que estamos cediendo la seguridad al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pero bueno, las autodefensas a veces linchan también, o sea... Sí, se llegan a casos extremos. Pero en particular, no fue tanta la desgracia del ladrón, pero sí, pues una tunda muy dura, sí le dieron bastantes guamazos. Y a lo que iba, pues, es que al día siguiente muchos salieron en defensa del ladrón, argumentando que no era tan sano estarnos riendo de la desgracia del delincuente. Y fíjate que me quedé meditando durante unas horas esa cuestión. Comprendí que al final de cuentas, si muchas personas nos reíamos, era porque estamos hasta cierto punto cansados del escenario que bien planteabas en un inicio. O sea, es consecuencia también y es uno de los tantos factores y elementos a considerar en el análisis de pues la polarización. El descontento social motivó a que
pues hiciéramos un linchamiento, si no en físico, sí en redes sociales y de manera cómica, digamos. Y ya después ya tuve oportunidad de leer un artículo muy interesante que más o menos me dio luz de por qué sentíamos tanta alegría o regocijo cuando veíamos ese tipo de notas, porque a partir de ahí se empezaron a dar a conocer bastantes casos similares, porque ya saben cómo son los medios. Si hubo un caso muy exitoso, pues replican la misma fórmula, y se dio durante la siguiente semana, creo que hasta un mes después, como que se replicaron ese tipo de informaciones y era la misma reacción de nuestra parte. Y este artículo que te digo, tuve oportunidad de leer, más o menos me daba luz de por qué somos así de malas personas o de ojetes, como decimos aquí en México. Y es que hay una especie de castigo altruista. Es decir, que es cuando castigamos públicamente con el pretexto de que de esta manera vamos a mejorar a la sociedad, es decir, como que creemos que de esta manera ayudamos o contribuimos a evidenciar un problema. Esta vez fue humor, pero había quienes evidentemente lo hacen de otra manera. Y explica el estudio que en realidad lo que sucede es que lo hacemos para mejorar nuestra reputación. Y lo hacemos entre audiencias que son más ideológicas. Lo que les decía de las burbujas informativas. Lo que te digo que favorece las redes sociales es que si tu grupo comparte la misma tendencia ideológica y replicas este tipo de noticias en la que haces un castigo público, pues eso aumenta tu reputación. Te hace sentir moralmente superior. Tú eres el único poseedor de la verdad. Ahí te coloca este tipo de cuestiones. Es decir que, como dice el estudio, la autoestima crece, aunque de manera vicaria y muy muy efímera, porque evidentemente eso solamente te va a ayudar mientras tu publicación o tu juicio tenga likes. Y fíjate que esto no es un invento de un bloguero, una bloguera, la ciencia lo confirma. Las neurociencias a través de resonancia magnética descubrieron que cuando nosotros vemos violencia de ese tipo, es decir, en la que se castiga actos moralmente condenables de una manera violenta, se estimulan las mismas zonas en el cerebro asociadas al placer. Entonces ya casi como changos reaccionamos a ese tipo de situaciones. Lo chistoso es que el debate del ladrón golpeado se centró en esto y no en las razones del por qué constantemente hemos estado viendo ese tipo de noticias. Es decir, el debate está mal orientado. Deberíamos de preocuparnos en cómo encontrar las soluciones para que nadie sea linchado y para que ningún delincuente robe, pues, de entrada. Ya planteando este escenario, brodis, también las neurociencias nos podrían dar luz sobre cómo ir encontrando la vacuna o la salida a este ejército de changos polarizados. Y creo que para eso pues tenemos algo que se llama empatía, y llanamente la empatía la podríamos definir, Felipe, brodis, como la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los terrenos emocionales y sentimentales. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la capacidad que tiene una persona de poder comprender lo que la otra está experimentando. Que cuando nos sugieren y que cuando nosotros pretendemos hacerlo, tratamos de experimentar de manera racional y objetiva lo que la otra persona está pues sintiendo ante ciertas situaciones. ¿Por qué es importante la empatía? Porque, como lo dije en la definición, nos permite ubicarnos en el terreno del otro. Y cuando estamos de manera consciente en el terreno del otro, es posible darse cuenta de lo que está sucediendo. Para que entiendan más o menos de este rollo, fíjate, Felipe, que las neurociencias nos dan idea de por dónde podríamos comenzar para poder ser más empáticos con las otras personas y disminuir pues la tensión y la mala vibra que hay ahí en redes sociales. Hace unos años en la Universidad de Colorado cartografiaron, es decir, mapearon las áreas del cerebro asociadas a las manifestaciones o a los procesos que involucran la empatía. En este caso hablaron de dos en particular, que es la percepción del sufrimiento ajeno, es decir,
eso que te permite estar en el terreno del otro o como estar en los zapatos de la otra persona, y la compasión. Una sucede primero y esa te lleva a la segunda. Obviamente primero hay que estar conscientes de lo que el otro está experimentando para poder pues sentir algo, ¿no? En respuesta, que sería en este caso la compasión. ¿Qué es lo que hicieron? Pues mediante técnicas de neuroimagen, es decir, de resonancia magnética, descubrieron que ambos procesos activan circuitos neuronales distintos, es decir, neurotransmisores distintos, y que se asocian sentimientos o emociones diferentes. Por ejemplo, cuando estamos en el proceso de percepción del sufrimiento ajeno, las emociones son negativas. Sentimos miedo, tristeza, enojo, porque estamos recreando a nivel físico incluso lo que la otra persona, en teoría, en nuestra imaginación, sintió ante cierta situación. Es decir, que si yo empiezo a ver, por ejemplo, cuando una persona es golpeada, una mujer es golpeada, pues experimento enojo y tristeza, pero a nivel físico experimentamos lo mismo a nivel físico. Pues a esta simulación de la experiencia de la otra persona, la comunidad científica le denomina sistema espejo, neuronas espejo, porque pues es más o menos como una reflexión o una, pues sí, como un intento de revivir lo que el otro experimentó. Este sistema espejo lo que hace es que al recrear son las emociones que tú supones por experiencias de la vida que la otra persona sintió. Entonces, una vez que ya recreaste, ya intentaste como asimilar las emociones negativas, pues en teoría tendría que aparecer pues la compasión, que es como el resultado de lo que experimentaste a nivel emocional. Es decir, es lo que te invita pues a ser caritativo, te invita pues a accionar, a defender a una persona. Es decir, es la parte que pues te lleva a la acción, ¿no? Que ya tiene que ver con un tema de actitudes y demás. Y digo, en teoría tendría que aparecer esto porque pues hay personas como las personas autistas o las personas psicópatas que pues esas personas sí pueden entender pues las emociones que en teoría tú tendrías, por ejemplo, Felipe, cuando te golpean, ¿no? Pueden suponer, pues Felipe está sintiendo dolor, le duele. Sin embargo, pues de eso a que tengan compasión del Felipe y vayan y lo defiendan, pues es muy distinto. Y esto porque es importante, es porque nos permite comprender pues que la empatía es una cuestión que se puede ejercitar, se puede desarrollar. Entonces, desde luego es muy complicado contener al mono, como explicabas, Felipe, pero sí es necesario que antes de responder cualquier cuestión, antes de comentar o reaccionar a cualquier publicación en redes sociales, pensemos en el otro. Detengamos un poquito todos nuestros procesos, neuroprocesos, a toda la química interna, porque pues, la evolución nos ha permitido desarrollar una tercera capa. El sistema prefrontal, que de hecho es el que acaba de madurar alrededor de los 28, 29 años, y que por eso es importante que no se droguen, no tomen alcohol, no fumen y no se desvelen hasta antes de que su cerebro madure completamente, ¿no? Evidentemente ni yo lo cumplí, ¿no? Pero bueno, espero no haber madreado tanto mi cerebro. Sí, entonces es una joya el cerebro, la evolución de él mismo. Como es una joyita que hay que cuidar, pues, para que podamos tomar decisiones más inteligentes. Y una de ellas, pues, es justamente contener, pues, nuestros más instintivos sentimientos. Fíjate que la compasión, a diferencia de la experiencia de sentir lo que el otro siente, la compasión está relacionada con un cóctel de emociones más amplios, es decir, ahí vienen ya algunas positivas. Si bien puedes sentir tristeza, cuando tú te compadeces ante otra persona, también puedes sentir alegría al ayudarle. Entonces es una satisfacción también que nos permite, pues no sé, sentirnos mejor.
Algo que me dice mi psicoterapeuta es muy interesante, que el ser humano no tendría por qué estarse acostumbrando a estar todo el día con malestar. Incluso no todo el día con alegría, sino debemos de estar en un estado pues de templanza o de ecuanimidad es la palabra, ¿no? Hay que tratar de ser ecuánimes. Si practicamos esta voluntad de ser empáticos, después se hace hábito. Y créanme que con ese hábito podríamos, pues, no sé, Felipe, no sé qué te parezca, brodis, pues mejorar la calidad de la conversación que existe en redes sociales, porque al pararte en el lugar de la otra persona, ya conoces sus perspectivas, ya conoces por qué una persona puede estar enojada. Y cuando empiezas a comprender, como que dejas pasar muchísimas más cosas y te haces, entre otras cosas, tolerantes, asertivo. Créanme que la empatía nos permitirá avanzar y lubricar un poquito las conversaciones que pues son ásperas en este momento. Así es, Yacine. De hecho, creo que todo lo que has dicho es muy importante y yo te diría que incluso muchos filósofos pues lo han tenido en cuenta. Yo, por ejemplo, ahorita se me ocurre citar a dos, y más para hacer este podcast aburrido, ¿no? Y que los brodis estén durmiendo. No, por ejemplo, Schopenhauer y Camus son dos personas que me gustaban su pensamiento, porque, por ejemplo, Camus decía que la vida era un absurdo, ¿no? Casi como de, pues no hay nada, pero él proponía una postura que era la de, el único cambio que se va a poder afectar es cuando uno mismo decide tomar esta vida, ¿no? Que podría ser una pesadez y llevarla a cuesta, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues si va a estar el culo la vida, no hay pedo, ¿no? Voy a echarle ganas y voy a estar feliz, ¿no? Y Schopenhauer tiene un tema similar, ¿no? Que era el de... Me encanta que él tiene un libro que se llama En búsqueda de la felicidad, que no habla de búsqueda de la felicidad. Técnicamente habla de ser conformista, ¿no? De que en algún momento las personas también no controlan sus emociones, tienden a querer ir al exceso, y lo que provocan es que el caos les dé un golpe, ¿no? Porque las probabilidades de que te vayan mal cada vez que tú haces algo, pues van aumentando. Y estos filósofos tienen pensamientos así como muy hasta si quieres verlo tristes, ¿no? Uno dice que me conforme, el otro que pues lo haga con buena actitud, y hay un tercero que es Sartre en El ser y la nada, que dice que además el ser humano del único que no se puede liberar nunca es de su propia libertad. ¿Y qué quiere decir eso? Que al final de cuentas el humano siempre es consciente de si lo que está haciendo es moralmente bueno o malo, para él mismo. Es decir, que nadie es como tonto, o sea, que cualquier acción, así sea que te obliguen a hacer algo muy malo, pasa por el hecho de que tú eres libre. Siempre eres libre de no hacerlo, ¿no? Evidentemente los factores de que puedes perder tu vida o otros también están ahí, pero como tal eres libre de ejecutar esa acción. Entonces es muy curioso porque de repente siento que todos los filósofos agarran y dicen, ¿sabes qué? Entonces el único problema es el humano. Y de repente, por ejemplo, lo que tú planteas de la empatía, pues también es cierto, ¿no? O sea, en realidad el humano es el que se tiene que obligar a tener esta empatía. Porque si no, de lo contrario, ¿cómo vamos a vivir? Y retomando ya, por ejemplo, un poco hasta de caricatura para ilustrar todo esto, pues recuerden la película de Intensamente, yo espero que la hayan visto. La mente tiene emociones, ¿no? Ahí, que es la alegría, la ira, la tristeza y el temor, ¿no? Todas las cosas como bonitas que tenía la alegría y toda esta onda también tienen su parte negativa. Por ejemplo, la parte negativa de la tristeza sería algo positivo, o sea, la sorpresa. Por ejemplo, en lugar de que estés melancólico, tú estás distraído. Por ejemplo, la parte negativa del temor, que sería la parte positiva, la aprobación. Pero también, por ejemplo, la parte negativa del éxtasis o de la alegría te llevaría a la vigilancia, al anticipar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no cedes alegría, que ya como que te frena. A lo que voy es que todas nuestras emociones, hasta las buenas y las malas, tienen su contraparte. Pues estamos hablando de que la mente no entiende de positivos y negativos, sino de equilibrios. Y lo que tú bien estás diciendo de que obviamente la misericordia se va a activar, pero si en tu vida no has tenido ningún acto de misericordia, de compasión, pues ¿cómo se te va a activar? ¿No? O sea, si tú siempre ibas y pedías ayuda y ¡ay, no, vete! ¿No? ¡Ay, no, vete! Pues después ¿cómo vas a acabar? ¿No? O al revés, tú puedes ayudar a una persona, pero a lo mejor de tanto que ayudas, llega un momento en el que ya no puedes ayudar a nadie y también sientes que
dices, oye, yo ayudo a tantos y la vida ni me lo recompensa, ¿no? Entonces, estos sistemas, al final de cuentas, son sistemas biológicos, pues. ¿Y cómo decirlo? O sea, no olvidemos que esto es lo que nos permite estar con vida. Y por selección natural, es importante que colaboremos. Porque ahorita, pues, estamos en la sociedad, ¿no? Y bueno, a lo mejor ya suena a selección natural, ¿a qué pedo, no? Me voy a ir a 1000 años de vida. Pero a ver, recordemos que el humano, pues, antes cazaba. Para cazar y poder, pues, ponerse de acuerdo, güey, vamos a matar a este mamut, empezaron las señas, la risa, empezó todos los estímulos visuales. Recordemos que cuántos músculos tenemos en la cabeza solo para todas las emociones que podemos interpretar. Entonces nuestro cerebro tiene una capacidad interpretativa muy canija. Y tú ya estás mencionando todo esto. Sí hay que recordar que están los dos factores. No hay que olvidar que al final de cuentas sí tenemos un factor evolutivo, sí tenemos un factor de que venimos, no del mono, ¿no? O sea, ya se comprobó que es una especie que evolucionó a la par de otras y que acabó en el Homo. Y que hubo otras más y que el único que sobrevivió es el Homo sapiens. Pero que todo eso es base para que nosotros estemos aquí. O sea, el cerebro humano no salió nomás de la nada, salió de la evolución de todo esto. Y si tenemos estos comportamientos es porque se pueden activar. O sea, yo me imagino a estas personas cazando y seguro tenían cortisol, seguro tenían... Pero oye, llegaron después de cazar y qué chido, ¿no? Repartías la carne, a lo mejor veía a tus crías, que bueno, ahí no había un concepto de hijos. Bueno, sí, pero no como ahorita, porque era un pedo comunitario. Hay varios estudios que ya después tomaremos, pues llegaban la gente y decía, mira, mi cría, ¿no? Está a huevo, ¿no? Ya está comiendo, qué alegría, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estos mecanismos de recompensa ya ni se activan. Lo que los activan son las propias cosas negativas. Y esto es para yo concluir mi parte. Por ejemplo, en redes sociales ya se está comprobando que los adolescentes, cuando están viendo mucho Instagram y Snapchat, tienden a autolesionarse y tienden a inclusive tener intentos de suicidio. Y esto comenzó a crecer a partir del 2011. Yo esto ya lo sabía, he visto muchos estudios, ¿no? De hecho, la película que les comenté al principio, la película que les recomiendo se llama Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, está en Netflix y también marca varias cifras, pues de ya cambios de los comportamientos de las personas desde su vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que como, por ejemplo, una chava, ahí ponen el ejemplo, ¿no? De que una chava sube una foto de ella sonriendo y le pone muchos filtros. Y que además alguien le comenta ahí abajo, oye, las orejas no se pueden hacer más grandes. Entonces las personas luego por eso se autolesionan, porque ya no se quieren. O sea, de que, ay, tengo la oreja grande o todo esto. O van y se quieren operar, pero las que no tienen dinero, pues son las que acaban en toda esta onda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si los niños ya están actuando de este modo es porque se están activando en comportamientos que ya ni siquiera son sociales, ya son biológicos. Porque estamos hablando de que es un niño que no se ha desarrollado completamente. O sea, no tiene la madurez en su cabeza, no tiene la corteza prefrontal evolucionada para decir, a ver, pues esto tiene que valer madres, ¿no? A lo mejor tú y yo ya no, ya aguantamos vara, ya pasamos la vida, ¿no? Si uno de adulto tiene sus problemas, imagínate las personas adolescentes que no tienen todavía bien desarrollada esa parte importantísima en nuestra toma de decisiones, pues es complicado. Y entonces, o sea, de repente yo digo que uno se siente muy solo porque la ciencia te dice que tú eres responsable de ti, que sí es cierto, pero en la sociedad no encuentras quién pues te ayuda a levantar esta onda, ¿no? A veces ni tu propia familia te apoya, como estás diciendo. Pues es muy complicado de repente, por ejemplo, en este modo, volver a encontrar que el tejido social, que, bueno, definirlo de manera muy grande, el tejido social sería como lo que nos permite no pelearnos. Es más complicado, pero para que se entienda, ¿no? Se rompió gracias a esta polarización. Entonces ahora ya es muy difícil que tú te puedas poner a hablar con otra persona porque a lo mejor le va al mismo partido político que tú, pero es xenófobo, ¿no? O al revés, ¿no? Apoya no sé, a los indocumentados y tú odias a los hondurenses, ¿no? Porque a lo mejor a ti de verdad te pasó algo con un gran salvatrucha, ¿no? Estamos dando por hecho que también la vida de las personas ya son tan complicadas que ya ni sabes de verdad cómo poder entenderlos porque hay realidades que ya escapan de ti. Pero lo que sí es básico son las emociones que tenemos. O sea, todos hemos sentido alegría, todos hemos sentido tristeza, todos hemos sentido angustia, todos hemos sentido todo eso. Entonces, terminando con lo que planteaba de que las emociones se equilibran y para que me entiendan de por qué decía que el negativo del temor es lo positivo, pues hay que también nosotros empezar a equilibrar y empezar a ver como negativo también las cosas que pueden ser positivas. Y van a decir, ¿cómo? A ver, si nosotros en ese momento tenemos temor, hay que decir, a ver, aguanta, ¿el temor qué me está enseñando? ¿Cuál es la función principal del temor?
pues obviamente el temor es como de aguanta vara, ¿no? O sea, todavía no te conozco, no sé si tú me vas a poder dañar, no sé si tú me vas a poder hacer algo malo. Entonces, ya que compruebo que tú eres bueno, ya confío en ti. Entonces ya es cuando esa actitud negativa se vuelve positiva. Entonces, ¿a qué voy? O sea, si ustedes están pensando en todo lo quiero volver positivo, también es difícil para el humano, porque el humano también necesita esa negatividad para poder salir adelante. Es decir, es muy difícil que cuando tú estás en un modo de temor, en un modo de odio, quieras cambiar. Y que tú digas de buenas a primeras en un modo positivo, no, güey, hay que ponernos alegres. No, es muy difícil. ¿Por qué? Y yo les quería recordar que estas emociones, aunque son negativas, o se consideran como negativas, también tienen su lado positivo, ¿no? Que, por ejemplo, la tristeza, pues su lado positivo sería el asombro. Si tú te pones triste por algo que perdiste, pero ¿qué te lo vuelve a recuperar? Hay algo nuevo, ¿no? No les pasaba de chiquitos que rompían una burbuja y decían, ay, qué mala onda, pero hay más para romper. Entonces, ay, qué asombro, ¿no? De hecho, por eso al final de la película empiezan a mezclarse las emociones, porque se empiezan a equilibrar entre ellas. ¿Se acuerdan que cuando alegría y tristeza, bueno, si la vieron, si no, pues ya se la queme, alegría y tristeza agarran y punchan la misma ficha, porque empiezan a equilibrar la propia emoción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues los humanos somos multiemocionales. Obviamente en la película está ilustrado de una forma pues mucho más bonita. Y nos sirve mucho pensar, por ejemplo, cuando estamos ya bajoneados, es muy difícil levantarse, es muy difícil levantarse porque estás en un modo negativo. Entonces, en el modo negativo piensen, y va a sonar chistoso, pero piensen, ¿qué es lo más negativo que pueden hacer? ¿Qué es negativo para esa emoción? Y van a decir, ¿cómo? Es decir, al final de cuentas el cerebro está adecuado para pelear por lo que le hace daño. Pero si tú programas a tu cerebro que, por ejemplo, estar triste, lo mejor es volver a estar más triste o tener odio, eso es lo que tú vas a empezar a tener. Entonces, en lugar de tener, por ejemplo, tristeza, traten de acostumbrarse a cuando estén en un estado de tristeza, pues algo les provoque asombro. Cuando estén en un estado de temor, traten de hacer algo que les provoque confianza. No me refiero a que en esa persona, ¿no? A lo mejor internamente como, ¿qué me da confianza? Por ejemplo, si vas a ver a alguien que es una entrevista de trabajo, ¿qué me da confianza? Pues mandarle un mensaje a mi mamá, ¿no? Oye, mamá, ya estoy llegando. Y hagan esas pequeñas actividades para que también ustedes se den ese consuelo, porque si el consuelo no se encuentra en la sociedad, pues también hay que nosotros fomentarlos a nosotros mismos. Y esto es lo más difícil porque pues es una tarea que generalmente se empieza en casa, ¿no? Y muchas veces también pues hay que ser conscientes, ¿no? ¿Cuántos sufrimos cosas de niños? A lo mejor ni siquiera por nosotros, ¿no? Sino por lo que le pasaban a otros. Entonces de repente sí es complicado levantarse, pero hay que intentar pues ser empáticos. Todo este discurso, brodis, que tanto Felipe como yo nos echamos sobre nuestras emociones, sobre la química interna que ocurre cada que nos enojamos, cada que nos alegramos, cada que nos angustiamos o sentimos miedo, es para que veamos que es posible gestionar nuestras emociones, que no podemos ir por la vida como changuitos, actuando y reaccionando sin meditar o repensar nuestros comportamientos. Si vemos lords, si vemos ladies en redes sociales, es porque hay una mala gestión de nuestras emociones. Y esto es una de las aristas, es la falta de empatía, nuestra incapacidad de gestionar nuestras reacciones, es una de las tantas variables o los tantos factores que contribuyen pues a que vivamos en un entorno pues un tanto hostil, yo diría que mucho en este momento, pero hay oportunidades, hay maneras para poder avanzar en esta cuestión. Desde luego tampoco estamos diciendo que no es necesario que tengamos diferencias, al contrario, lo que estamos sugiriendo es que tengamos una gestión adecuada de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, para que de esta manera podamos dialogar con el que piensa diferente y se pueda encontrar convergencias que nos permita encontrar soluciones a los problemas que ya nos están superando, que ya están creciendo y cada vez se hacen más complejos. Pero como no sabemos ponernos de acuerdo, pues pareciera que mientras alegamos
que si a Chuchita la bolsearon, pues acá se nos está quemando la casa, ¿me explico? O sea, estamos prestando atención a temas que no deberían de ser centro en este momento. ¿Por qué? Porque las tendencias a la hora de informarnos, la misma dinámica de la modernidad nos impide de pronto pues tener un espacio de reflexión individual de entrada, ¿no? Si no tenemos oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos qué estamos sintiendo, cómo la vamos llevando, si no somos sensibles con nosotros mismos y no nos apapachamos nosotros solitos, como decías, Felipe, va a ser muy difícil, vaya, que podamos pensar en el otro y llegar más allá, ser empáticos con el otro. Entonces el reto, el desafío es doble, ¿no? Si queremos avanzar en la empatía, primero empecemos pues por la casa, y quizá después podría ser una vacuna contra la polarización, pues no sé, pero pues de que necesitamos empatía la necesitamos. Como decía en un principio, hay que apapacharnos entre todos. Así es, Yacine. De hecho, ahora sí que yo me quedaría con la frase de Jean-Paul Sartre, que dice que el hombre está condenado a ser libre. Seamos libres pero felices. O sea, pueden haber, si queremos genuinamente pelear, pero que no destruyamos la vida del otro, y que esta polarización nos sirva para construir más un mundo igualitario y no estarnos destruyendo, y que todo esto que ha pasado pues nos sirva más como aprendizaje y que acabe, ¿no? Preguntarse antes de tuitear o de comentar qué sentirías siendo tú el hinchado. Creo que esa situación nos va a cambiar muchas perspectivas. Así es, Yacine. Y pues bueno, esperemos que ya todos estos actos de manifestaciones, ¿no?, y de violencia que están en el mundo pues vayan disminuyendo. Al final de cuentas, pues esta es nuestra participación, pues más que nada para también hacer un cambio en todo esto, ¿no? Porque yo también entro a la polarización y a veces también pues es muy fácil dejarse llevar. Pero sí siento que ya quiero yo plantearme también cada vez que entro o hago una participación en redes sociales, si estoy aportando más o destruyendo. Y como tú bien lo dices, ahora sí que hay que ponernos en los zapatos del otro. Ahora sí que un ojo al gato y otro al garabato, en el sentido de que un ojo a lo mío, pero también a lo que le pasa en el mundo, ¿no? Porque sí es bien difícil ya entender la realidad del otro, lo sé, pero hay que hacerlo. Y pues nada, brodis, esperemos que este programa pues les ayude también a ustedes a salir adelante. No están solos, ¿no? Al final de cuentas, pues la finalidad de este programa, ¿no? También ayudarles un poco a pues día a día, ¿no? Aguantar vara, y aquí estamos. Que se la pasen bien. Bye. Bye.